En la última semana, las fuerzas de defensa de Israel han desencadenado una serie de ataques devastadores contra las torres controladas por Hamas, marcando un capítulo crítico en el conflicto en la región. Estos ataques han resultado en la destrucción significativa de miembros de Hamas y sus instalaciones, llevando a la organización al filo de la extinción. Hoy el ejército israelí ha anunciado un acontecimiento de importancia global: el completo desmantelamiento del sistema de mando de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Según las declaraciones del portavoz militar Daniel Hagar a los medios de comunicación, los terroristas palestinos operan actualmente en la región de manera puntual y sin un liderazgo aparente. Desde el inicio del conflicto, Israel ha neutralizado a alrededor de 8.000 militantes que operaban en el norte de Gaza. Enfocando sus esfuerzos, las fuerzas de defensa israelíes ahora se centran en eliminar la presencia de Hamas en las regiones sur y centro de Gaza. Khan Yunis, sometida a un importante embargo israelí, ha sido testigo de la demolición de numerosos refugios de Hamas. El pueblo de Hamas es el que más ha sufrido las consecuencias de esta guerra, con la población de Gaza quedando completamente destruida. Más de 2 millones de residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a la feroz batalla de Israel contra Hamas. La desolación se ha apoderado de la región y la tragedia humanitaria es palpable en cada rincón afectado por este conflicto desgarrador. Durante el pasado fin de semana, Hezbollah lanzó una andanada de cientos de cohetes contra territorio israelí, generando una escalada de tensiones en la región. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, anunció una intervención preliminar para evitar que el conflicto en Gaza se intensificara y se convirtiera en un ciclo interminable de violencia. A principios de esta semana, la situación se agravó con el asesinato de un alto militante de Hamas en Beirut, lo que provocó un furioso contraataque por parte de Hezbollah. El discurso de Blinken en Grecia marcó el inicio de una semana de viaje por la región, que incluyó encuentros con líderes en Jordania y Qatar. Durante la reunión con el rey Abdullah de Jordania, Blinken fue advertido sobre las graves consecuencias de la acción militar israelí en Gaza. Se informa que el rey también aconsejó a Blinken presionar a Israel para poner fin a los combates de inmediato. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfatizó que Israel continuará la lucha contra Hamas, buscando eliminar la amenaza que representa para el país y asegurar la liberación de rehenes. Netanyahu subrayó la determinación de Israel en la batalla y destacó la necesidad de persistir hasta obtener un triunfo completo en la región. La situación se mantiene tensa, con posiciones firmes por parte de todas las partes involucradas en este complejo conflicto. El Ministerio de Salud palestino informó que 6 palestinos perdieron la vida en una operación israelí en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Los informes de medios palestinos indican que las acciones involuntarias de Hamas fueron responsables de estas muertes. La operación resultó en un importante despliegue de fuerzas israelíes y un vehículo militar israelí colisionó con un artefacto explosivo, resultando en la trágica muerte de un agente de las fuerzas del orden. Israel respondió con ira, dirigiendo su atención hacia una reunión en Cisjordania. Jenin ha sido objetivo de numerosas acciones israelíes en los últimos 18 meses, intensificándose desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre. Recientemente, Hezbollah lanzó cientos de cohetes a lo largo de la frontera septentrional de Israel como represalia por el asesinato del líder de Hamas, Saleh al-Arouri, en un atentado en Beirut atribuido a Israel. El ejército israelí respondió a los ataques desde Líbano y Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, amenazó con consecuencias para la región norte de Israel en caso de una guerra total. En su discurso, Nasrallah se jactó de los logros de Hezbollah y prometió venganza por el asesinato de al-Arouri, sin proporcionar detalles concretos sobre el atentado perpetrado en respuesta al incidente en Beirut. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, advirtió que todo Líbano estaría expuesto a futuros ataques israelíes si el grupo no respondía pronto al asesinato de Saleh al-Arouri. Enfatizó que no podían permanecer en silencio ante una violación de tal magnitud, ya que ello dejaría a todo el país vulnerable. Nasrallah expresó su preocupación de que si Israel tuviera éxito en sus operaciones en Gaza, las fuerzas de defensa israelíes podrían expandir sus acciones al Líbano. El asesinato de Arouri, la figura más destacada fallecida desde el inicio del conflicto, y el primer ataque a la capital libanesa, avivaron temores de una escalada más amplia.
Líbano presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, calificando el suceso como la fase más peligrosa de los ataques israelíes. La denuncia afirmaba que Israel había desplegado 6 misiles y utilizado el espacio aéreo libanés para bombardear Siria. Aunque simbólica, es incierto si llevará a medidas concretas contra Israel. Horas después del discurso, al menos 10 cohetes fueron lanzados desde Líbano hacia Kiryat Shmona, en el norte de Israel. 5 fueron interceptados con éxito, mientras que los otros cayeron sin causar daños. En respuesta, las fuerzas de defensa israelíes atacaron el centro de mando de Hezbollah en Blida, al sur del Líbano, y afirmaron haber alcanzado los lugares del lanzamiento. Tanques y artillería se utilizaron para evitar operaciones planeadas por Hezbollah y agotar las capacidades del grupo en la frontera. La región se encuentra en una situación crítica, con tensiones en aumento y el temor de una escalada significativa en el conflicto. En un apasionante relato narrativo, Hassan Nasrallah proclamó el pasado viernes que Hezbollah había llevado a cabo una impresionante cantidad de 670 operaciones a lo largo de la frontera desde el 8 de octubre. Con habilidad estratégica, estas operaciones no solo implicaron la destrucción de numerosos vehículos y tanques israelíes, sino también de equipos técnicos y de recopilación de información que se presumen vitales para las defensas israelíes. El líder de Hezbollah detalló con precisión quirúrgica que estos ataques se centraron en 48 posiciones fronterizas israelíes y 11 posiciones de retaguardia, subrayando que ningún rincón a lo largo de la frontera fue pasado por alto. Sin embargo, estas afirmaciones, hábilmente presentadas como una muestra de poderío ante los seguidores de la organización en Líbano, encontraron resistencia entre algunos analistas. Estos críticos sugieren que las cifras son más una estratagema para justificar las pérdidas sufridas por Hezbollah desde que iniciaron sus ataques. En el trasfondo de esta intensa confrontación, Hezbollah y otros grupos terroristas palestinos libran escaramuzas diarias con las tropas israelíes a lo largo de la frontera libanesa. Todo esto ha sido desencadenado por el mortal atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre, que cobró la vida de casi 100 personas, en su mayoría civiles, y resultó en el secuestro de alrededor de 240 rehenes. La respuesta israelí no se hizo esperar, con terroristas israelíes atacando a civiles y sus hogares, obligando a decenas de miles de israelíes a evacuar sus residencias desde esa fatídica fecha. Mientras tanto, los líderes políticos y militares de Israel han proclamado en repetidas ocasiones que Hezbollah debe evacuar sus fuerzas de la región fronteriza al norte del río Litani, en cumplimiento con la Resolución 1701 de 2006 de las Naciones Unidas. Esta retirada, según las autoridades israelíes, podría lograrse mediante vías diplomáticas o, en última instancia, recurriendo al uso de la fuerza. Yoav Gallant, ministro de Defensa, reafirmó esta postura durante su reciente visita a la frontera norte, advirtiendo que el tiempo para una resolución diplomática se está agotando rápidamente. Preferimos una solución diplomática, pero nos estamos acercando al punto en el que el reloj de arena dará la vuelta, declaró Gallant durante una evaluación en la base del Mando Norte de las Fuerzas de Defensa israelíes. Además, se añade una capa intrigante a la situación, ya que el Líbano reclama la ocupación de varios territorios después de la retirada israelí de la región meridional en el año 2000. Estos territorios incluyen la disputada zona del Monte Dob, también conocida como las Granjas de Sheba, las colinas de Kfar Shuba y la parte libanesa del asentamiento de Gahar. En medio de estas tensiones, la región se encuentra al borde de un dilema crítico, donde la diplomacia y la fuerza chocan en un delicado equilibrio. En el oscuro tablero de la geopolítica en Oriente Medio, la amenaza que plantea Hezbollah es monumental, ya que se estima que poseen alrededor de 150.000 cohetes y misiles. De este arsenal, miles o incluso decenas de miles tienen el alcance necesario para impactar en la región central de Israel, incluyendo cientos de misiles guiados de precisión. La magnitud de este arsenal, según el general de división Yitzhak Brik, ex alto oficial de las fuerzas de defensa israelíes, representa la mayor amenaza existencial desde la creación del Estado de Israel. Brik en sus declaraciones subraya la conciencia tanto de Nasrallah como de otros actores sobre la gravedad de la situación, señalando que la falta de preparación por parte de Israel ante esta amenaza es evidente.
La preocupación se intensifica al considerar la capacidad de Hezbolá para lanzar miles de proyectiles diarios hacia centros de población, bases de las FDI e infraestructuras críticas como suministro eléctrico y agua. Israel, en respuesta a estas amenazas, ha llevado a cabo ataques y confiscado decenas de miles de armas, así como millones de documentos vinculados a Hamas. En una estrategia en curso, el contraalmirante israelí Daniel Hagari ha anunciado que la concentración de esfuerzos actuales se dirige a eliminar a Hamas en el centro y sur de la Franja de Gaza. Aunque este proceso llevará tiempo, Hagari asegura que las operaciones militares para expulsar a Hamas de estas áreas se llevarán a cabo de manera efectiva. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha elevado la tensión al hablar de una posible nueva ofensiva contra Israel. En sus declaraciones del 22 de octubre, Haniyeh afirmó que hasta ese momento no habían utilizado su capacidad total para atacar a Israel, pero que estaban considerando hacerlo para detener la pérdida de vidas palestinas. Su declaración refleja la firme determinación de Hamas en continuar la lucha hasta la liberación completa de Palestina. En este intrincado juego de poder en la región, la incertidumbre y la amenaza son elementos constantes que mantienen en vilo la estabilidad de la zona.